Estamos, obviamente, transitando una crisis que nadie puede ocultar, ¿no es cierto? Una inflación que no se hace, o se hace muy poco para poder pararla, minimizarla. Jorge, ¿llegamos o cómo llegamos con el marco económico actual al primer cuatrimestre del año 2015? Mira, yo creo que es difícil que la situación económica mejore en términos que se revierta esta contracción de la economía, que por ahí este año será del 2%, será del 3%, o que se revierta las tasas altas de inflación de las que hablaba Federico hace un rato, que en las mediciones privadas más o menos nos dan alrededor del 38%. La inflación está contenida en el sentido de que no se espiraliza por el peor de los caminos, que es la recesión, ¿no? Si no aumentan más los precios es por la recesión que hay. Y por el hecho de que el gobierno ha aplacado el proceso evaluatorio, lo cual, francamente, de evaluaciones de la moneda en medio de este contexto de elevado gasto público, además se te van todas a los precios, ¿no? No son soluciones, sino que te agregan problemas, como ocurrió con la devaluación fuerte del mes de enero, que se fue todo a los precios, generó una enorme turbulencia y demás. El gobierno no tiene un programa de fondo para corregir esto. No, lo que yo creo que hace es una tarea de contención, de que la cuestión no se desborde. Yo creo que no va a haber un colapso, pero sí que vamos a seguir hasta el final del mandato, superaría un poco el primer cuatrimestre, así globalmente hacia el final del mandato, con una situación declinante, pero no con un colapso, sobre todo si el gobierno, no sé, a partir de enero empieza a arreglar esta sentencia que es desequilibrada y todo lo demás, pero que ahí está y que no se le puede dar la espalda así como así, ¿no? Y realiza algún proceso de negociación que no va a resolver tampoco mágicamente las cosas. Y me parece que lo más que se puede aspirar es eso, y que por otro lado es lo más deseable. Nosotros necesitamos como país llegar al final de este periodo, al final del ciclo, como dice Federico, sin un colapso, para que el proceso político electoral pueda ser hecho en las mejores condiciones y no a las trompadas, en medio de tumultos y más. Cuanto más condiciones de no turbulencia tengamos, mejor para la política y el futuro de la Argentina. Dentro de algunas ventanas de este cuadro, tenéis que la soja ha caído en forma importante respecto de cuando Kirchner asumió. De casi $600 pasamos ahora a $340, una cosa así la tonelada. Y el gobierno se nutre en gran parte para su funcionamiento de las retenciones. Por lo tanto, va a haber muchos miles de dólares menos que van a entrar por vía retenciones. No va a haber dólares para poder comprar insumos en el exterior. Insumos que muchos de ellos son para producir y a la vez exportar. Es decir, que el panorama es bastante estrecho, ¿no? Bastante complicado, según mi punto de vista. No, indudablemente, por eso yo digo que la declinación va a seguir, creo que no va a haber un colapso. Esto que vos señalás es así, vamos a ver cuál es el piso de la soja. En realidad nadie sabe muy bien cuál es el piso y dónde se va a estabilizar el precio. Las cosechas no vienen mal. Hay algo que circunstancialmente actúa como compensatorio. El precio del petróleo pasó de $100 el barril a $80 y nosotros somos fuertes importadores en este momento. Entonces la balanza comercial creo que va a tener un resultado, la diferencia entre exportaciones e importaciones, el año próximo relativamente parecido al de este año, por estas dos cosas que se compensan y porque la economía va a estar también cayendo el año próximo, y además de las restricciones a las importaciones ocurre que el nivel de actividad va a ser menor. Me parece que esto pone sobre el tapete unas cuestiones importantes, que es que ya estos años han sido debatidas, pero no han merecido ninguna política
oficial, que tenemos una enorme riqueza en el sector agropecuario, tenemos una riqueza enorme en el sector agroindustrial no debidamente explotada y estimulada, ¿no? Y tenemos que completar nuestro mapa productivo para no ser dependientes de un solo producto, cosa que no nos pasa solamente a nosotros. Parte del problema actual de Brasil tiene que ver con lo mismo, ¿no? Y parte de todos los países que dependemos de commodities, uno del cobre, en nuestro caso de la soja y demás, es el mismo, es el tema de cómo vos ampliás la matriz productiva y sobre todo la matriz exportadora del país, ¿no? Jorge mencionaba que el barril de petróleo bajó de 100 a 80. Vos como observador y político, ¿eso no juega muy en contra de las expectativas que hay con respecto a Vaca Muerta? Porque no tenemos por un lado seguridad jurídica, el barril de petróleo bajó, el panorama que se le presenta a un inversor no es de todo para pitos y matracas, ¿no? Sí, coyunturalmente sí lo hace, porque en realidad el costo todavía del sistema para la explotación del yacimiento, que es la joya, digamos, de la corona, como se plantea, de Vaca Muerta, tiene que tener un margen de rentabilidad muy alto, muy elevado, que podía ser en la medida que se mantuvieran el barril de petróleo en los términos que estaban anteriormente. Si eso cae como cayó de manera bastante abrupta, evidentemente no es un negocio momentáneo y coyunturalmente. Para ser más preciso y coincidiendo totalmente con Jorge, yo creo que nosotros, cuando se habla de la década ganada, tenemos que decir que tuvimos la década dilapidada. Y dilapidada porque nosotros tuvimos los recursos. No es que fue perdida porque no tuvimos los recursos. Tuvimos los recursos y no los supimos aprovechar. La pregunta es si nosotros aprovechamos en ese tiempo los recursos que tuvimos. Tuvimos precio de commodity por las nubes en su momento, tasas de interés en el mercado financiero internacional bajísimas, porque los países centrales, a los efectos de intentar salir de la recesión que los aquejaba, tanto la Unión Europea como Estados Unidos, lo tenían muy deprimido, exactamente lo contrario de cuando se recuperó la democracia, que se llamaba la década perdida, donde fugaban capital porque tenían una inversión mucho más segura, con rentabilidad muy garantizada. Ahora, ¿eso se invirtió bien o se invirtió mal? Se invirtió pésimamente mal. Acá nos hicieron obras de infraestructura, por ejemplo, que tardíamente comienza a hacerse todo el tema de transporte. A propósito de la situación de la producción agropecuaria, el Belgrano Cargas, que recién ahora aparece, el Belgrano Cargas une la producción de 11 provincias para sacar la producción del país, ¿no? Entonces, la cuestión energética de la cual hemos hablado, al no diversificarse la matriz productiva, al quedar muy monodependiente de una determinada actividad o de un determinado commodity, Chile del cobre, nosotros de los productos agropecuarios, etcétera, otros países puramente de la minería, creo que hemos limitado muchísimo nuestra posibilidad. Y eso es lo que no sé si va a ser tan sencillo recuperar. Eso va a ser bastante complejo de recuperar. Pero también depende de factores económicos internacionales. Yo no diría que en estos casos, en una época se hablaba de deterioro de los precios de intercambio y por eso se utilizaba la política sustitutiva de importaciones. Ahora parece ser que se invirtió la situación. Ahora no sé si se emparejará un poco más y cuál será la situación. Lo cierto es que es un panorama de mucha incertidumbre en este momento, en el panorama mundial. Las dos locomotoras del mundo, en particular China, si bien sigue manteniendo un nivel de crecimiento muy importante, ha desacelerado su nivel de crecimiento. Y en el caso de Brasil, yo justamente estuve para todas las semanas previas a la elección por cuestiones académicas, estuve invitado. Y la verdad que nosotros para Brasil hoy somos un lastre, en muchos aspectos, porque dicen no los aguantamos más porque viven de crisis en crisis. A propósito de lo que decía Jorge con toda razón, nosotros no podemos vivir de crisis terminal en crisis terminal para que nos tengan, porque en un momento se hartan y nos sueltan la mano. Parte del debate entre Dilma Rousseff y Aécio Neves era si continuaban o no continuaban con el tema del Mercosur.
Esa es parte del debate. Y pegó en el palo el tema de Neves, que planteaba no continuar, lisa y llanamente. Y si nosotros tenemos un Waterloo de esas dimensiones con un socio en la región, el porvenir de la Argentina es mucho más complejo. Por eso que para mí hay que atender a la integralidad de las políticas, entre las cuales también la visión mucho más experta, diría yo, de cómo se mueve el mundo y mucho más siguiendo más acabadamente, con menos improvisación, es una necesidad imprescindible. Hay un tema que estoy seguro que les interesa a ambos, y es el problema de la educación. Se ha invertido en educación más que nunca. Sí, pero la calidad se ha invertido mal. La calidad es deplorable. ¿Tienen idea ustedes cómo se puede recomponer? Porque vamos a tener una dirigencia mediocre. Mira, el peor dato, el más dramático, es lo que acaba de publicarse hoy, ayer, que disminuyó la matrícula en la escuela primaria de las escuelas públicas, por primera vez en la historia. 300.000 matrículas menos, decían, 50.000 este año. Sí, pero por primera vez en la historia. Nosotros siempre nos enorgullecíamos que teníamos 3 pilares en materia de educación, que era la ley 1420, que es del siglo XIX, algunos llamaban ley Avellaneda, después, digamos, la cuestión universitaria en el año 1918, que produjo acceso de sectores medios bajos al nivel universitario, que generó recursos humanos muy competitivos en Argentina, que le dio una diferencia cualitativa con respecto a otros países. Y hace un tiempo que venimos en un proceso en materia educativa de fuerte decadencia. Yo simplemente lo que plantearía es que hay que proponer algo muy fuerte, tipo un nuevo congreso pedagógico para la Argentina, sin tanto prejuicio como en su momento cuando lo planteó Alfonsín, que tuvo mucho prejuicio en contra, para poner un poco la educación pata para arriba, porque yo soy docente universitario, pero la verdad que cuando llegan a la universidad ya no hay remedio, porque ya vienen del secundario y del primario con una situación extremadamente compleja en cuanto a la calidad educativa, y no tiene que ver con el nivel de inversión que se haga, sino de la mala inversión. El 90% de esa inversión en la mayoría de los casos va para salario, no es para mejora de la calidad educativa. Por ejemplo, te tiro una cuestión: ¿por qué no hacer también concursos como tenemos que hacer en algunos niveles universitarios para todos los niveles educativos, que vayan mejorando la calidad educativa, que vaya colocándose con algunos parámetros, que se vincule más con la matriz productiva también de la Argentina? Son asignaturas pendientes que hace mucho tiempo que han sido planteadas, pero que nunca se abordan desde mi punto de vista por cuestiones demagógicas, ¿no? ¿Tu opinión, Jorge? La gente huye de la escuela pública. Tengo algún contacto con un par de establecimientos administrados por organizaciones ONG, ¿no? Y hay lista de espera, con cuotas moderadas, están funcionando bien, hay lista de espera, y en la misma localidad hay escuelas públicas, pero la gente huye de la escuela pública porque de alguna manera ese sentimiento profundo que ha habido en la Argentina de que la educación es una vía de ascenso social, algo queda, y la gente se da cuenta de que su hijo en esa escuela no va a tener buenas oportunidades en la vida, ¿no? Me parece que en la esencia de este principio tan básico, que es que estemos lo más próximos posibles todos en la línea largada, ¿no? Con independencia de las cuestiones patrimoniales, hereditarias y todo lo demás, está sumamente quebrada. Hoy verdaderamente el acceso a la educación, y sobre todo en la educación universitaria, gente de clase obrera en las universidades hay muy poca. Las estadísticas dicen que hay muy poca. No hay virtualmente, porque no pasan. Yo creo que Federico ni siquiera llegan, y la deserción a nivel universitario es enorme. Habiendo un buen nivel de gasto, parece que no inversión, en la educación. Por supuesto hay universidades interesantes, pero en el conurbano bonaerense tenemos universidades que funcionan bien, ¿no? Y que le han dado oportunidades a gente que no podía moverse al centro de la ciudad de Buenos Aires, porque nuestro país también reconoce matices, ¿no?
no se puede poner así todo un solo color. Pero me parece que la cuestión crítica está en la educación primaria y fundamentalmente en la secundaria. La secundaria, todos los especialistas coinciden de que hay que hacer una reforma muy grande. Y bueno, esa sí es una tarea fundacional. Yo tengo una duda profunda sobre un tema de la educación, no siendo especialista en la cuestión. Durante la última dictadura militar se inició un proceso de descentralización educativa. La concentración educativa, sabemos los problemas que tenía, pero no estoy muy seguro de que esta descentralización sea lo mejor para el país. Digo, me parece que tiende a que la gente, en los niveles, en el nivel primario y en parte del nivel secundario, los chicos se eduquen conforme al nivel socioeconómico y de accesibilidad cultural de ese lugar específico. Como que se encierran. Esta idea previa nacional, ¿no?, filosóficamente hablando, de que la educación tenía que tener un mismo nivel en todo el país, yo creo que era buena. Era muy buena, porque para mí preserva el principio, que es un principio progresista en el mejor sentido del concepto, que era el principio de igualdad de oportunidades. Es decir, igualdad de oportunidades. Se completó también en la época muy de moda neoliberal de Menem, cuando se transfirieron las escuelas a las provincias, pero sin las partidas presupuestarias previas para hacerse cargo, con lo cual, ¡pum!, la declinación también, porque uno habla del nivel del gasto globalmente tomado desde el punto de vista nacional, pero yo digo, ¿cuáles son las áreas de incumbencia que hoy tiene el Ministerio de Educación de la Nación? ¿Cuáles son? La cuestión de las universidades y prácticamente nada más. El resto, algunos colegios dependientes de las universidades. Yo soy docente en la Universidad Nacional de La Plata. En La Plata hay 3 colegios secundarios que son de la universidad, que es el Liceo Víctor Mercante, el Colegio Nacional y el Liceo de Bellas Artes, que mantienen un nivel determinado. Ahora, el resto, si no se va a algún nicho de educación privada, que es lo que se está buscando, hoy escuchaba una comparación que es atroz. En términos de 3 años, nuestros alumnos pierden con respecto a Chile 1 año de educación por la asistencia, por diferentes razones, siendo que el gasto que se efectúa es proporcionalmente casi mayor en la Argentina que en Chile, siendo que además en Chile tienen un grave problema porque no tienen educación gratuita, ¿no?, que es una de las demandas y reivindicaciones que plantea la educación los estudiantes. Entonces, desde mi punto de vista, cuando se producen las pruebas internacionales y nosotros vemos los niveles que estamos, no es por un problema simplemente de orgullo nacional, al contrario, es un problema de cómo nosotros podemos aprovechar las oportunidades que un mundo globalizado permite si tenemos un nivel cualitativo de preparación de la población que nos permite generar recursos humanos para aprovechar esas oportunidades. Tan sencillo como eso, para alcanzar un mayor nivel de desarrollo. Por eso que para mí es imprescindible tomar el toro por las astas y plantear un congreso pedagógico, poner la educación pata para arriba y decir, bueno, vamos a empezar a discutir la escuela primaria, la escuela secundaria, el sistema docente, y también tendrá que ser afectado algún nivel de lo que ha sido hasta ahora ciertas prebendas que también tiene el sector sindical, docente, que lo tiene, ¿no? Sí, yo suscribo también lo que dice Federico, y hay una cuestión muy llamativa. Nosotros nos enteramos de nuestro nivel educativo con las pruebas PISA, que es una prueba internacional. Sí. Y hay un fuerte rechazo a hacer evaluaciones nacionales. Hace un par de años estuve poco tiempo, y no dedicado a investigar esto, en Ecuador. El presidente Correa hizo un sistema de evaluación, premió al que había que premiar, le dio oportunidades de formarse profesionalmente al que no alcanzaba el rendimiento y demás. Y vos hablás con la gente, no es que haya hecho yo no fui a Ecuador a hacer una encuesta sobre esto, pero la gente decía, hemos mejorado nuestra educación, porque digo, la población inmediatamente percibe eso, más en un país que tenía esto como un valor muy incorporado, importante, un valor incorporado, fundacional de la nación, ¿no?, el tema educativo. Entonces, bueno, esto exige
acción profunda, ¿no? Yo lo que voy a contar, lo voy a contar de primera agua, ¿no? De forma, persona sumamente allegada a mí. Profesora en la Universidad de El Salvador. Como se educó y se profesionalizó en la exigencia, en la excelencia, lo trata de volcar a sus alumnos. Entonces, ¿qué le sucedía en El Salvador? Los alumnos se iban a quejar porque era muy exigente. Y el rector la llamaba y le decía, no, mirá, así, bajá los niveles. ¿Por qué? Porque se les iban de la cuota. Entonces, no es solamente en el secundario y que los padres tratan de volcarlo a la escuela privada para obtener algo mejor. Esta chica es profesora secundario, terciario y universitario. Bueno, el pase del primario al secundario no se siente tanto, pero del secundario al terciario o al universitario es un abismo. Los alumnos salen leyendo el diario y sin saber lo que leen. Y ni hablar en... Por eso, yo quiero ser muy enfático en esto. Yo te digo que yo soy un fervoroso defensor de la educación pública, porque me parece que la educación pública es la que puede garantizar la igualdad de oportunidades. Lo que estaba describiendo es cómo ha habido un proceso de decadencia en la educación pública, que en otro momento... Y en la educación privada. No, también, pero a ver, ¿cuál es el tema de padres que tienen niños en edad escolar para escuela primaria o secundaria? Los días de clase. Claro. Los días de clase, uno toma la estadística de los días de clase, ya sea por el conflicto A, B o C, que jamás se recuperan, porque son mentiras que alguna vez se recuperan los días de clase. Por ejemplo, en la provincia de Buenos Aires, que es un drama, porque el presupuesto de la provincia de Buenos Aires, la mayor parte se lo lleva el tema educativo. Y no se recuperan nunca. Entonces, es un tema de incluso qué hacer cuando vos estás trabajando con tu hijo, que no esté boyando con todas las situaciones que hoy hay en una sociedad que está riesgosa de todo punto de vista, por el tema de las adicciones, por el tema de las cuestiones sociales, por la cuestión de la seguridad y tantas cosas que no hemos abordado, digamos, todavía en esta conversación, ¿no? Bueno, les agradezco mucho la visita. Ya hemos llegado al final del programa. Quedaron muchísimas cosas por charlar con ustedes, pero bueno, voy a decir algo que no es nada nuevo. El tiempo en televisión es un tirano y ahí nos cortan. Bueno, señor director, hasta la semana que viene.